Tema 23. Estado gaseoso. Al final de esta clase conocerás los conceptos acerca del estado gaseoso. Pon mucha atención a todas las clases que te servirán en un futuro en tus cursos preuniversitarios. Esta clase la dividiremos en 1. Estado gaseoso. 2. Variables de estado. 3. Presión. 4. Leyes empíricas de los gases ideales. 5. Ecuación de estado. 6. Mezcla de gases. Y 7. Gases húmedos. 1. Estado gaseoso. El estado gaseoso es un estado de agregación de la materia, compuesto principalmente con moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, como se puede ver en la imagen. Un gas no tiene forma definida, ni volumen propio. En la tabla periódica se ilustran los elementos que son gases en condiciones atmosféricas normales, como ser el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor y el cloro. Existen como moléculas diatómicas gaseosas: hidrógeno 2, nitrógeno 2, oxígeno 2, flúor 2 y cloro 2. Un alótropo de oxígeno, el ozono O3, también es un gas a temperatura ambiente. Todos los elementos del grupo 8A, gases nobles, son gases monoatómicos: el helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón. 2. Variables de estado. El estado de un sistema sólido o líquido puede definirse mediante sus propiedades intrínsecas, como ser volumen, masa y densidad, y otras propiedades observables. En el estado gaseoso, un sistema puede definirse considerando las siguientes variables: temperatura, volumen, presión y número de moles. A continuación detallaremos estas variables. Volumen. El volumen se puede determinar según la forma geométrica del recipiente que contenga el gas. La unidad que se usa es el litro. Acá tenemos la fórmula para un cubo. Sería A al cubo, siendo A el tamaño de una arista de nuestro cubo. El volumen de un paralelepípedo, teniendo los valores de A, B y C que representan las dimensiones de este, el volumen sería A por B por C. El volumen de un cilindro, teniendo el radio y la altura, el volumen sería pi radio al cuadrado por altura. El volumen de un cono truncado, o de la altura y el radio como datos. El volumen sería 1/3 de pi por el radio al cuadrado por altura. El volumen de una esfera, teniendo el radio como su dato, sería igual a 4/3 pi por radio al cubo. A continuación podemos ver algunos factores de conversión para el volumen. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Un ml es igual a un centímetro cúbico, que también es igual a un cc. Un galón tiene 3,785 litros. Un pie cúbico tiene 28,32 litros. Un decímetro cúbico tiene 1000 centímetros cúbicos. Un decímetro cúbico también es igual a un litro. Temperatura. La temperatura se puede determinar utilizando un termómetro común en grados Celsius. La unidad fundamental de la temperatura para cálculos se hace uso de la escala absoluta Kelvin. Y acá tenemos un cuadro que nos representa las 4 escalas de temperatura: grados centígrados o Celsius, grados Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Y a continuación tenemos una ecuación que nos relaciona estas escalas.
Grados centígrados sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9, que es igual a Kelvin menos 273 sobre 5, que también es igual a Rankine menos 492 sobre 9. A partir de esta fórmula podemos determinar relaciones para llevar de una a otra escala. Número de moles. Los moles nos dicen el número de átomos o moléculas, depende de cómo está formada la sustancia, que hay en una masa de esa sustancia igual a su masa atómica o molecular expresada en gramos. El número de moles puede calcularse con la siguiente fórmula. Número de moles es igual a masa sobre peso molecular. 3. Presión. Se define la presión como la fuerza ejercida por unidad de área. Se conocen dos tipos de presiones, las cuales son presión atmosférica o barométrica. La presión atmosférica es la que se tiene debido a la influencia del peso de la atmósfera sobre un cuerpo o área específica. Presión manométrica. La presión manométrica es la que se puede medir por un manómetro. Presión atmosférica, definámosla un poco más. La presión atmosférica es la presión de la atmósfera terrestre. Es el peso del aire sobre la superficie de la Tierra. Esta presión varía con la altura, porque a mayor altura disminuye la masa de aire. Por consiguiente, la presión atmosférica también disminuye. El experimento de Torricelli fue un proyecto realizado en 1643 por el físico y químico italiano Evangelista Torricelli, en un laboratorio que logró medir la presión atmosférica por primera vez. Acá tenemos una figura de cómo fue el experimento. La altura que se elevó el líquido dentro de este recipiente es la que tomamos como presión atmosférica. Presión atmosférica es igual a una atmósfera que es igual a 760 milímetros de mercurio cuando estamos a nivel del mar. Cuando estamos a una altura, por ejemplo, de la ciudad de La Paz, la presión atmosférica disminuye a 495 milímetros de mercurio. Presión manométrica. Es aquella que se logra medir con la ayuda de un manómetro. Se puede medir la presión de un recipiente internamente que se encuentra conectado a un manómetro. Presión de una columna de líquido. La presión que una columna de líquido ejerce sobre un punto específico se puede calcular con la siguiente expresión. Presión absoluta es igual a densidad por gravedad por altura. Como podemos ver en el gráfico, en un punto o área determinada, nosotros vamos a calcular la presión que ejerce la altura del líquido que se encuentra sobre ese punto. Donde presión en el punto A es PA, ρ es densidad del líquido y H es la altura del líquido sobre el punto A. Manómetros en U. Los manómetros en U son instrumentos que nos ayudan a medir la presión de un recipiente al cual están conectados. La presión se puede medir por la diferencia de altura que existe en el líquido que contenga nuestro manómetro. Por ejemplo, acá tenemos un manómetro y no vemos una diferencia de alturas entre el líquido que está conteniendo. Entonces podemos decir que la presión del recipiente o presión absoluta es igual a la presión atmosférica. Si tenemos un recipiente donde la altura o la diferencia de alturas está orientada a la derecha, podemos decir que la presión absoluta del recipiente es igual a esa altura más la presión atmosférica. En el caso contrario, cuando la altura se encuentra en el lado izquierdo, la diferencia de alturas, la presión absoluta del recipiente será menos altura más presión atmosférica.
En el caso que tengamos múltiples líquidos o distintos líquidos midiendo la altura, vamos a tomar en cuenta la siguiente ecuación. La presión absoluta es igual a la altura total más presión atmosférica, pero la altura total va a ser la altura que se presenta en mercurio. Para esto vamos a transformar las demás alturas a medida de mercurio con la fórmula siguiente: altura de mercurio por densidad de mercurio es igual a altura de agua por densidad de agua. Así también la podemos poner para otros líquidos. Por ejemplo, altura de mercurio por densidad de mercurio es igual a altura del líquido X por densidad del líquido X. Despejando lo que es altura de mercurio, podemos encontrar la equivalencia en la medida del mercurio. Una vez encontrado eso, podemos sumar las alturas respectivas y obtener la altura total. En el siguiente sistema, calcular la presión absoluta del gas contenido en el recipiente. Si se tiene alturas de mercurio de 12 centímetros, aceite 30 centímetros y queroseno 50 centímetros. Considere la densidad relativa del aceite 0,92 y del queroseno 0,82. Entonces, en este problema, ¿de qué nos habla? Primero, nos habla de que existe una altura 1 que es de mercurio. Tenemos nuestra altura 1 que es de mercurio, que nos dice que es 12 centímetros. Luego tenemos la altura de aceite que nos dice que es 30 centímetros. Y por último la altura de queroseno que me dice que es 50 centímetros. Y me da las densidades relativas. Con las densidades relativas yo puedo calcular la densidad de cada compuesto. La densidad del mercurio es 13,6 gramos centímetro cúbico. La densidad del aceite me dice 0,92, le vamos a multiplicar por la densidad del agua, 1 por 0,92, 0,92 gramos centímetro cúbico. Densidad del queroseno, 0,82, vamos a multiplicar por la densidad del agua, 0,82 por 1, 0,82 gramos centímetro cúbico. De esta manera ya tenemos las densidades y las alturas. Ahora, para hallar la presión absoluta, ¿qué necesitamos? Necesitamos la altura total más la presión atmosférica. La presión atmosférica nos dice, no nos dice en qué ciudad, en qué lugar. Vamos a asumir que la presión atmosférica es una atmósfera. Una atmósfera 760 milímetros de mercurio. Ahora solo nos falta la altura total. La altura total va a ser la altura de mercurio más la altura 2, le vamos a poner mejor números, altura 1 que es de mercurio, la altura 2 que es de aceite, más la altura 3 que es de queroseno. Yo tengo que transformar estas unidades a mercurio. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar la ecuación densidad de mercurio por altura de mercurio es igual a la densidad del líquido X por altura del líquido X. De esta forma vamos a encontrar la altura equivalente en mercurio de mis líquidos aceite y queroseno. Entonces, para empezar, la altura 1, ¿a qué sería igual? La altura 1 me dice 12 centímetros, lo necesitamos en milímetros, lo convertimos. Sabemos que 10 milímetros hace 1 centímetro, 10 milímetros, y lo metemos a la calculadora. 12 por 10 dividido entre 1, 120 milímetros de mercurio. La altura 2 es altura de aceite, entonces tengo que trabajar con mi ecuación de arriba. Altura de mercurio por densidad de mercurio es densidad de aceite por altura de aceite. Si yo despejo altura de mercurio, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener
densidad de aceite por altura de aceite sobre densidad de mercurio. Si yo reemplazo altura de mercurio, o mi altura 2 va a ser igual densidad del aceite 0,92 gramos centímetro cúbico, altura del aceite 30 centímetros, sobre densidad de mercurio 13,6 gramos centímetro cúbico. De esta forma yo puedo ver que se elimina gramo centímetro cúbico con gramo centímetro cúbico y me queda, a ver, vamos a ver cuánto me queda, lo meto a la calculadora, 0.92 por 30 en el denominador, 13,6. Eso me da 2,03 centímetros, pero yo lo voy a convertir a milímetros. ¿Y cuánto voy a tener? Multiplicamos por 10, 20,3 centímetros. Ahora necesitamos la altura del queroseno, densidad de queroseno, altura de queroseno igual a densidad de mercurio, altura de mercurio. Si yo despejo, que voy a tener altura de mercurio, va a ser igual densidad de queroseno, altura de queroseno sobre densidad de mercurio. Si yo reemplazo, ¿qué voy a tener? Altura de mercurio, altura de queroseno, 50 centímetros. Densidad del queroseno, 0,82 gramos centímetro cúbico. Vamos a anotar la unidad, gramos centímetro cúbico, sobre densidad del mercurio, 13,6 gramos centímetro cúbico. Gramos centímetro cúbico y gramos centímetro cúbico se van, lo meto a la calculadora. 50 por 0.82 dividido entre 13,6. Eso me da 3,01 centímetros, pero yo lo necesito en milímetros. Entonces, en milímetros mi altura 3 será altura 3 por 10, 30,1 milímetros de mercurio. Ahora sí puedo calcular mi altura total. Mi altura total va a ser igual a la suma de mi altura 1 más la altura 2 más la altura 3 y lo sumo. Altura 1, 120 milímetros de mercurio. Altura 2, 20,3 milímetros de mercurio. Altura 3, 30,1 milímetros de mercurio. 120 más 20.3 más 30.1. Me sale 170,4 milímetros de mercurio. Ya tengo mi altura total. Entonces, en mi ecuación que estaba aquí arriba, presión absoluta va a ser igual altura total 170,4 milímetros de mercurio más presión atmosférica 760 milímetros de mercurio. Mi presión absoluta será 170.4 más 760, me da 930,4 milímetros de mercurio, y esa es mi respuesta. Vamos a escribir un poquito mejor para que entre la respuesta. Presión absoluta es igual 930,4 milímetros de mercurio, y esa es mi respuesta. En una ciudad de Europa se determinó que la presión manométrica de un gas ideal registró menos 2 psi. Altura es menos 2 psi. Y la presión absoluta fue igual a 0,877 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ahora, yo tengo que convertir esto en unidades que yo pueda usar. Altura está en psi, menos 2 psi. Vamos a convertirlo a milímetros de mercurio.
Sabemos que 14,7 PSI es igual a 760 milímetros de mercurio. PSI se van. ¿Y qué me queda? 2 por 760 dividido entre 14,7. 103,40. Ahora, la presión absoluta me dice que 0,877 kilogramos centímetro cuadrado. Ahora, ¿cómo lo convierto yo a una unidad que conozca? Puede ser que yo lo convierta a PSI. PSI, no hay que olvidarnos que es libra pulgada cuadrada. Entonces puedo convertirlo. ¿Cómo? Vamos a convertir kilogramos a libras. Un kilogramo sabemos que tiene 1000 gramos. Y 453,6 gramos tiene una libra. Ahora ya lo tengo en libra. Centímetros. Necesito a pulgadas. 2,54 centímetros, una pulgada. Pero necesito unidades al cuadrado, entonces lo elevo al cuadrado. Y el resultado me va a dar en kilogramo se van, gramo se van, me queda libra. Centímetro con centímetro cuadrado se van y me queda pulgada cuadrada. Entonces, ¿qué voy a obtener? 0.877 por fracción 1000 abajo 1 por 1 abajo 453,6 por arriba 2.54 al cuadrado sobre 1. Eso me da 12,47 PSI. Ahora yo esto lo voy a convertir a milímetros de mercurio. 14,7 PSI es 760 milímetros de mercurio. PSI se van. ¿Qué me va a quedar? 12.47 por 760 dividido entre 14,7. 644,71 milímetros de mercurio. Ahora ya tengo mi presión absoluta. Tengo mi presión manométrica. Voy a hallar la presión barométrica o la presión atmosférica. ¿Con qué ecuación? Mi ecuación principal. Presión absoluta es igual a presión manométrica o altura, cualquiera de los dos, más presión atmosférica. Ahora, si yo despejo de aquí presión atmosférica, ¿qué tengo? Presión atmosférica es igual a presión absoluta menos presión manométrica. Pero, ojo, nuestra presión manométrica está en negativo. No hay que olvidarnos de eso. Mi presión atmosférica será presión absoluta 644,71 milímetros de mercurio menos y 103,40 milímetros de mercurio. Mi presión atmosférica será, lo meto a la calculadora, 644,71 menos, abrimos paréntesis, menos 103,4 o 40. Me sale 748,11 milímetros de mercurio. Esta sería mi presión atmosférica. ¿Y qué nos dice esta presión atmosférica? Que la ciudad de Europa se encuentra por debajo del nivel del mar o por encima del nivel del mar. 760 es a nivel del mar. Si reducimos, se dice que está por encima del nivel del mar. Entonces, esta ciudad se encuentra por encima del nivel del mar. 4. Leyes empíricas de los gases ideales. Las leyes empíricas de los gases son el resultado de numerosos experimentos que se realizaron sobre distintos sistemas gaseosos y permiten predecir el comportamiento de los gases. Ley de Boyle. Relación presión-volumen. Robert Boyle la descubrió en 1662, en la que nos decía que a medida que disminuía el volumen B de un gas a temperatura y masa constante, la presión P aumentaba.
Además, para distintos gases en distintas condiciones de temperatura y cantidad de sustancia, se cumplía que la presión por el volumen daba siempre la misma constante. A continuación lo vamos a ver gráficamente, la ley de Boyle. Nosotros tenemos un volumen inicial y una presión inicial. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos la presión? El volumen disminuye, como podemos ver en el gráfico. Entonces tenemos la siguiente relación matemática. Presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Ley de Charles. Una de las primeras observaciones cuantitativas de los gases a diferentes temperaturas fue hecha por Jacques Alexandre Charles en 1787. Después John Dalton en 1801 y Joseph Louis Gay-Lussac en 1802 continuaron estos experimentos, quienes demostraron que una porción de gas a presión constante incrementa su volumen linealmente con la temperatura. Esta ley enunciaba de que el volumen varía de forma inversamente proporcional a la temperatura a presión constante. Vamos a ver de manera gráfica. Si nosotros tenemos un volumen inicial y una temperatura inicial y nosotros aumentamos la temperatura, las moléculas comienzan a expandirse, a chocar en las paredes del recipiente, por lo tanto aumenta el volumen. Esto a una presión constante. La relación matemática que nos da volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Ley de Gay-Lussac. A principios de 1800, Joseph Louis Gay-Lussac estableció la relación entre la temperatura y la presión para un sistema de gas a volumen constante, encontrando que al aumentar la temperatura, la presión del gas también aumentaba. Esto se puede entender fácilmente pensando que la temperatura es una medida de la energía cinética de los gases, o sea, del movimiento. A menor temperatura, las partículas del gas se mueven más lentamente, chocando con menor frecuencia con las paredes del recipiente, y por lo tanto la presión es menor. Ahora lo veremos gráficamente. Si nosotros tenemos una presión inicial y una temperatura inicial y nosotros aumentamos la temperatura, la presión del recipiente también aumenta a un volumen constante. La relación matemática que obtendremos es presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Ley combinada. Una combinación de las leyes anteriores nos da una relación simultánea entre volumen, presión y temperatura. Ecuación que nos establece que el volumen de una determinada masa de gas varía directamente con la temperatura e inversamente con la presión. Y obtendremos la relación matemática. Presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. Ley de Avogadro. Para Avogadro, esta ley manifiesta que si la presión y la temperatura permanecen constantes, el volumen de un gas varía directamente con el número de moles. Presión y temperatura constantes, entonces el volumen varía directamente proporcional con el número de moles. Y tenemos la siguiente relación. Volumen inicial sobre número de moles inicial es igual a volumen final sobre número de moles finales. Problema. Un tanque contiene 500 ml de aire comprimido a 1800 torricelis. ¿Qué volumen ocupará el aire comprimido a 750 torricelis, suponiendo que la temperatura no cambia? Entonces, al decirnos que la temperatura no cambia, lo primero que nos está dando es qué ecuación vamos a usar.
la ecuación de Boyle, que nos dice presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Y qué datos nos da? Nos da nuestro estado 1, que nos dice un volumen de 500 ml comprimido a una presión 1 de 1800 torriceles. Y nos da también nuestro estado 2, nuestro estado final, que nos dice qué volumen ocupará el aire. Nos está pidiendo el volumen 2. Y nos da la presión 2 a 750 torriceles. Entonces, lo que nos importa ahora es encontrar el volumen 2. Lo vamos a despejar. Volumen 2 será igual presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Entonces reemplazamos. Volumen 2 es igual presión 1, 1800 torriceles. Volumen 1, 500 ml. Presión 2, 750 torriceles. Ahora yo reviso las unidades. Torricel y torricel se pueden ir. Me va a quedar el volumen 2 en milímetros o mililitros. Lo meto a la calculadora. 1800 por 500 dividido entre 750. Me sale 1200 ml. Y esta sería mi respuesta. Mi volumen final es 1200 centímetros cúbicos o ml. Problema. Un globo lleno de helio tenía un volumen de 5.00. Hay que tomar en cuenta que nos está diciendo nuestro estado inicial era un volumen de inicial 1, 5,00 litros. Entonces solo estamos hablando de 5 a una temperatura 1 de 27 grados centígrados. Y nos da nuestro estado final, que nos dice cuál será su volumen. Nos pide el volumen final a menos 93 grados centígrados. Temperatura 2, menos 93 grados centígrados. Suponiendo que la presión no cambia. Presión constante. Esto nos está diciendo qué ecuación vamos a usar. Volumen 1 sobre temperatura 1. Volumen 2 sobre temperatura 2. Es la ley de Charles. Entonces, de aquí que necesitamos volumen 2, voy a despejar. Volumen 2 sería igual. Temperatura 2 pasa al otro lado. Volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Entonces, antes de reemplazar, veo, mi volumen está en litros, mi temperatura en grados centígrados. No podemos manejar en grados centígrados. ¿Por qué? No es absoluto, está en negativo. Convierto mi temperatura a Kelvin, 273 más 273. ¿Y qué voy a obtener? Temperatura 1 es igual a 27 más 273, eso me da 300. Y temperatura 2 menos 93 más 273, eso me da 180 kelvins. Ahora sí, puedo reemplazar. Volumen 2 va a ser igual a volumen 1. 5,00 litros. No nos olvidemos de la unidad, litros. Por temperatura 2, 180 kelvins sobre temperatura 1, 300 kelvins. Volumen 2 va a ser igual 5 por 180 dividido entre 300. Mi volumen 2 va a ser igual a 3 litros. Y esa sería mi respuesta. Problema. Un neumático de automóvil tenía una presión manométrica de 30 libras pulgada cuadrada a 20,0 grados centígrados. Después de una carrera se encontró que la presión manométrica era de 34 libras pulgada cuadrada. Suponiendo que el volumen no cambia, ¿cuál era la temperatura Celsius del aire del neumático? Entonces nos está dando un estado inicial y nos está dando un estado final.
Nuestro estado inicial nos dice que la presión estaba a 30 libras pulgada cuadrada, eso es PSI. Pero, dense cuenta, acá me está hablando de la presión manométrica, entonces esta no es mi presión absoluta, es mi presión manométrica. Y una temperatura, le vamos a poner con mayúscula, lo vamos a convertir a absoluto, de 20 grados centígrados. El estado final me dice que la altura manométrica o la presión manométrica era de 34 psi y nos pedía la temperatura 2. Ahora, no puedo usar presión manométrica, tengo que usar presión absoluta. Mi ecuación de presión absoluta, altura más presión atmosférica. Mi presión atmosférica en PSI. Mi presión atmosférica en PSI es 14,7 psi. Entonces, mi presión absoluta 1 va a ser igual a mi altura 1, 30 psi más 14,7. Y si yo lo meto a mi calculadora voy a obtener 30 más 14,7, 44,7 psi. Mi presión absoluta 2, presión manométrica, 34 psi más 14,7 psi. Si yo lo meto a mi calculadora voy a obtener 34 más 14,7, 48,7 psi. Ahora, mi temperatura tampoco es absoluta, tengo que convertirla. Temperatura 1, 20 grados centígrados más 273, eso me va a dar 20 más 273, 293 kelvins. Ahora sí puedo aplicar mi ecuación. Me decía volumen constante. Al decirme volumen constante me está diciendo que es la ley de Gay-Lussac. Presión 1 sobre temperatura 1, presión 2 sobre temperatura 2. Me pide temperatura 2, tengo que despejar. Temperatura 2 es igual presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. Reemplazando, temperatura 2 va a ser igual presión 2, 48,7 psi, temperatura 1, 293 kelvins, presión 1, 44,7 psi, y reviso, psi con psi se pueden ir, me va a quedar 48,7 por 293 dividido entre 44,7, me da 319,2 kelvins. En grados centígrados, ¿cuánto va a ser? Menos 273, 46,2 grados centígrados. Y estos dos se pueden considerar como mi respuesta. 5. Ecuación de estado. Ecuación general de los gases. Esta ecuación es la combinación de las ecuaciones ideales vistas anteriormente para un solo estado. Si en la ecuación que define la ley combinada de los gases, presión por volumen sobre temperatura, le damos que es igual a un valor constante K e introducimos las condiciones normales, que también se abrevian CN, SPT, TPS. De presión, volumen y temperatura tenemos presión 1 atmósfera, volumen 22,4 litros cada mol y temperatura 0 grados centígrados o 273,16 kelvin. Reemplazando estos datos en nuestra ecuación tenemos R, la constante universal de los gases, también igual a nuestra constante, es igual a una atmósfera por 22,4 litros por cada mol sobre 273,16 kelvins. Esto nos da como resultado 0,08205 atmósferas litro Kelvin mol. En donde el valor atmósferas litros Kelvin mol 0,08205 es conocido como la constante universal de los gases y se representa por R. Por lo tanto, la ecuación de estado para un mol es presión por volumen sobre temperatura es igual a
R. Para n moles de la masa gaseosa tenemos presión por volumen sobre temperatura es igual a número de moles por R. Despejando, obtendríamos presión, volumen igual a nRT. Los valores de R pueden cambiar según las unidades. Por ejemplo, 0,082 atmósferas litros sobre Kelvin mol. También puede ser 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre Kelvin mol. También 1,987 calorías sobre Kelvin mol y 8.314 joules sobre Kelvin mol. Densidad de un gas y peso molecular. Es una aplicación de la ecuación de estado. Presión por volumen igual a nRT. Nosotros sabemos que el número de moles se puede calcular con la masa sobre peso molecular. Si nosotros introducimos el número de moles dentro de nuestra ecuación de estado, obtendremos presión por volumen sobre igual a masa sobre peso molecular R por temperatura. Y eso nos da, si despejamos un poco, presión por peso molecular igual a masa sobre volumen por la constante R por temperatura. Y nosotros también tenemos la ecuación de densidad igual a masa sobre volumen. Si nosotros reemplazamos masa sobre volumen, ¿qué ecuación obtendríamos? Presión por peso molecular es igual a densidad constante de los gases R por temperatura. Y esta sería nuestra ecuación de densidad de un gas y su peso molecular. Problema. ¿Qué presión ejerce en atmósfera 0,120 moles de vapor de agua en su punto de ebullición de 100 grados centígrados? Si el volumen está contenido en una tetera de 2.00 litros. Entonces, ¿qué datos nos está dando? Nos pide presión, nos está dando número de moles, 0.120 moles. ¿De quién? Agua, en estado vapor. Punto de ebullición nos da su temperatura, 100 grados centígrados. No está en escala absoluta, le sumo más 273. 100 más 273 me da 373 kelvins. Ahora, me dice, si el volumen está contenido en una tetera de 2.00 litros. 2,00 litros. Ahora, ¿qué dato más tengo? Tengo R, la constante universal de los gases. ¿Qué es? Estoy usando, no sabemos, me dice presión en atmósferas, entonces voy a usar 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin mol. Ahora, voy a usar mi ecuación de estado. Presión por volumen igual a número de moles RT. Despejo presión. Presión va a ser número de moles RT sobre volumen. Reemplazo. Vamos a hacerlo aquí abajo. Vamos a necesitar el espacio. Presión. Número de moles. 0,120 moles por RT. R. 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin mol. Por temperatura 373 kelvins sobre volumen 2,00 litros. Reviso las unidades. Mol con mol se van, Kelvin con Kelvin, litro con litro. Solo me queda atmósferas. Entonces mi respuesta va a ser, lo meto a la calculadora, 0.120 por 0.082 por 373 sobre 2.00. Eso me da 1,83, redondeando a dos decimales, 1.84 atmósferas. Y esta sería mi respuesta. Problema. Calcule la densidad del ácido sulfídrico gaseoso si el peso molecular, nos está dando de dato, peso molecular, 34,1 kilomol kilogramo.
a 27 grados centígrados, la temperatura 27 grados centígrados y presión de 2.00 atmósferas, 200 atmósferas, considerándolo como un gas ideal. Ahora me pide la densidad, entonces yo tengo que usar mi ecuación de estado en forma de densidad. Presión por peso molecular es igual a densidad RT. Tengo presión, sí. Tengo peso molecular, sí. Tengo R, es constante. Tengo T, sí. Mi temperatura no está en absoluto. Le sumo más 273. 27 más 273, 300 kelvins. Tengo que convertir esto a gramos mol. Un kilogramo tiene 1000 gramos. Un kilomol tiene 1000 moles. De esta forma, kilogramo, kilomol se van. Me va a quedar en gramos mol. 34 por 1. 34.1 por 1000 dividido entre 1000. 34,1 gramo mol. Ya tengo todas mis unidades. Ahora solo me queda despejar. Densidad sería igual a presión por peso molecular sobre RT. Si reemplazo presión, me da 2 atmósferas, 2,00 atmósferas. No hay que olvidarnos de la unidad. Por peso molecular, 34,1 gramos mol sobre RT. Estoy usando atmósferas, entonces 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin mol. Temperatura 300 kelvins. Ahora sí, veo las unidades. Atmósfera y atmósfera se van. Kelvin con Kelvin se van. Mol con mol. Me va a quedar gramos sobre litro. Yo lo meto a la calculadora. ¿Y cuánto va a ser? 2 por 34.1 sobre 0.082 por 300 y me da 2.77 gramos litro, y esta sería mi densidad. 6. Mezcla de gases. Ley de las presiones parciales. Mientras estudiaba la composición del aire, John Dalton llegó a la conclusión en 1801 de que cada gas en una mezcla de gases, mientras no se produzca una reacción química, actúa en forma independiente. En lo que se refiere a la presión, expresó que la presión de un gas en una mezcla de gases, al cual denominó presión parcial, es la presión que ejerce un gas en una mezcla de gases, pero su comportamiento es como si estuviera solo. Obtenemos la siguiente ecuación. Presión total es igual a la presión parcial de A más la presión parcial de B más la presión parcial de C, y así sucesivamente hasta llegar al número de componentes que tiene nuestra mezcla de gases. La presión total que ejerce una mezcla de gases ideales es la suma de las presiones parciales de los gases que lo componen. Fracción molar. La composición de una mezcla de gases se describe con frecuencia en términos de fracciones molares de los gases integrantes de la mezcla. La fracción molar de un gas A integrante es la fracción de los moles de ese componente en el total de los moles de la mezcla de gases. Podemos decir que la fracción de un compuesto I es igual a la presión parcial de ese compuesto I sobre la presión total, que también puede ser igual al número de moles parciales del compuesto I sobre el número de moles totales de la mezcla. Como podemos ver en nuestro gráfico, una mezcla de gases puede tener distintos y en distintas proporciones. La suma de las fracciones molares totales de la mezcla tiene que ser igual a 1. Ley de Amagat. Una vez estudiada la ley de las presiones parciales, Amagat considera la importancia de los volúmenes ocupados por una mezcla de gases. En su trabajo llegó a establecer su ley,
que a la letra dice: a temperatura absoluta y presión absoluta constante, el volumen total de una mezcla de gases es igual a la suma de volúmenes parciales, significando que volumen total es igual al volumen parcial 1, volumen parcial 2, más volumen parcial 3, hasta llegar al volumen parcial n. Y esto nos puede ayudar a nuestro cálculo de fracción molar, añadiendo una igualdad que sería volumen parcial del elemento I sobre volumen total de la mezcla es igual a la fracción molar del elemento I. 7. Gases húmedos. Una aplicación útil de la ley de Dalton o de las presiones parciales se presenta cuando se recogen gases sobre agua. Un gas húmedo es la mezcla homogénea de dos o más gases en la cual una de ellas es vapor. Cuando nos referimos a vapor, significa que en condiciones normales de presión y temperatura, este gas se encuentra en estado líquido. Como podemos ver, la fracción de vapor está señalada en color azul, no es mucha en comparación a la fracción molar del compuesto que vamos a denominar gas seco, donde podemos obtener la ecuación presión de gas húmedo es igual a presión de gas seco más presión de vapor. Humedad relativa. La humedad relativa se define como la relación entre la presión de vapor de agua parcialmente saturado, PV, con respecto a la presión de vapor de agua, PV asterisco, que está dada en condiciones fijas según tablas. La ecuación sería: humedad relativa es igual a presión de vapor sobre presión de vapor de tablas por 100%. A continuación tenemos una tabla donde muestra los valores de presión de vapor según la temperatura a la cual se encuentra. Humedad absoluta. En cambio, la humedad absoluta es la relación entre la masa del vapor de agua con respecto a la masa del gas seco, y su ecuación es: humedad absoluta es igual a masa de vapor de agua sobre masa de gas seco. Problema: se recoge gas de hidrógeno sobre agua a 20 grados centígrados, originándose una mezcla a 610,5 milímetros de mercurio de presión, y el volumen de agua desplazado es de 76 litros. La humedad relativa es de 60%. Calcula el volumen de hidrógeno seco a condiciones normales y nos dice: presión de vapor a 20 grados centígrados es 17,5 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué tenemos en este problema? Nos dice: tenemos un gas húmedo. ¿Y qué condiciones nos da de ese gas húmedo? Temperatura 20 grados centígrados. No está en absoluto, lo llevamos a absoluto. 293 kelvins. Presión total o presión de gas húmedo, también lo podemos poner. Presión de gas húmedo es igual a 610,5 milímetros de mercurio. Volumen de agua desplazado, o sea, el volumen que contiene nuestro gas. Volumen es igual a 76 litros. La humedad relativa nos dice 60%. La presión de vapor a 20 grados centígrados nos dice que es 17,5 milímetros de mercurio. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo un gas húmedo que es igual a mi gas seco más vapor de agua. Ahora, yo quiero saber cuánto gas seco hay. Para eso, voy a calcular el número de moles de gas seco. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, voy a hallar la presión del gas seco. ¿De dónde? De mi ecuación. Presión de gas húmedo es igual a presión de gas seco más presión de vapor. Si yo reemplazo en esta ecuación la ecuación de presión de vapor, que es igual, presión de vapor es humedad relativa sobre 100 por presión de vapor de tablas, que voy a obtener. Presión de gas húmedo es igual a presión de gas seco más humedad relativa sobre 100
por presión de vapor de tablas. Si yo despejo de aquí presión de gas seco, ¿qué voy a obtener? Presión de gas húmedo menos humedad relativa sobre 100, presión de vapor de tablas. ¿Tengo todos estos datos? Sí. Presión de gas húmedo 610,5 menos. Voy a omitir las unidades porque presión de gas húmedo está en milímetros de mercurio y presión de vapor en milímetros de mercurio. Así que no pasa nada. 60% sobre 100 por presión de vapor 17,5. Yo lo meto a mi calculadora y ¿cuánto me va a dar mi presión de gas seco? 610,5 menos, abrimos paréntesis, 60 sobre 100 por 17,5. Me da presión de gas seco 600 milímetros de mercurio. Ya tengo mi presión de gas seco, entonces puedo calcular mi número de moles de gas seco. ¿Cómo? Con la ecuación de estado, presión, volumen, nRT. Si yo despejo de acá número de moles, ¿qué voy a obtener? Presión de gas seco por volumen sobre R, temperatura. Si yo los reemplazo, presión de gas seco 600 milímetros de mercurio. Volumen me dice que era 76 litros. El volumen se comparte para cada uno de los compuestos de mi gas húmedo. R está en milímetros de mercurio, entonces 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre Kelvin mol. Y temperatura 293 kelvins. Y reviso, milímetro se van, litro se van, Kelvin se va y solo me queda mol, entonces está bien. Y lo meto a la calculadora, 600 por 76 dividido entre 62,4 por 293. Tengo 2 puntos, redondeando a 2 decimales, 49 moles. Ahora, ¿cómo puedo hallar el volumen de gas seco a condiciones normales? Aquí voy a usar el concepto de condiciones normales. El volumen a condiciones normales es 22,4 litros cada mol. Entonces, mi volumen de gas seco yo voy a multiplicar por la cantidad de moles que tengo. ¿Y qué voy a obtener? 22,4 por 2,49 me da 55,78 litros. Y este va a ser mi volumen de gas seco. Y esta sería mi respuesta. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.